Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues espero que sí. El día de hoy hablaremos acerca de las normas MLA y APA para referenciar un trabajo formal académico. Esto de acá es un video complemento al tema de la monografía. Te va a servir de mucho porque además hablaremos sobre aspectos formales de presentación de un trabajo académico, que estoy seguro que te servirá en algún momento. Espero que te guste y allá vamos. Sean todos bienvenidos una vez más a este video de tu canal Lengua en la Pizarra, que dicho sea de paso, no hace honor al nombre del canal en esta clase, ya que como ven, no vamos a utilizar la pizarra, sino más bien una diapositiva que he preparado para el día de hoy. Y comenzamos inmediatamente. Yo suelo mostrar este gráfico para hacer reflexionar un poco, ya que cuando nosotros siempre hablamos de producción de textos, y más que todo cuando son textos o trabajos académicos formales que son un poco complicados y que suele tomarse como si fuera un monstruo enorme, difícil de vencer. Como vemos nosotros acá tenemos un monstruo que, bueno, en este caso podría representar como si fuera un trabajo de monografía, una tesis, y decimos es imposible de vencerlo, es imposible de lograr nuestro objetivo, pero bueno, ahí vemos diferentes personajes que han logrado dominar a ese monstruo utilizando las herramientas adecuadas, ¿no? Y una de esas herramientas para poder dominar la producción de un trabajo académico como es la monografía o la tesis es saber utilizar la herramienta de los diferentes estilos de citación bibliográfica. En este caso vamos a ver dos tipos de estilo de citación bibliográfica. Y sobre este punto hablaremos sobre fuentes bibliográficas y citas textuales, es decir, cómo utilizar este tipo de herramienta cuando estemos produciendo nuestra monografía o nuestra tesis. Aquí tenemos un resumen general de todo lo que vamos a hablar el día de hoy sobre fuentes bibliográficas y citas textuales. En un lado encontramos fuentes bibliográficas y en el otro citas textuales. Sobre las fuentes bibliográficas es necesario saber clasificar e identificar cuáles son o pertenecen a las fuentes primarias y cuáles a las fuentes secundarias. Por otro lado, sobre las citas bibliográficas, estaremos hablando más que todo sobre el estilo APA. El estilo MLA lo vamos a relegar un poco. En este caso, profundizaremos más que todo en el estilo APA, ya que es una de las más comunes a nivel mundial. Y sobre este estilo veremos lo que es la citación, ¿sí? Y dentro de lo que es la citación, citas directas e indirectas y los diferentes tipos que se encuentran dentro de esa clasificación. En cuanto a la bibliografía, veremos lo que es cómo organizar y todo referente a los datos que se deben organizar dentro de las fuentes bibliográficas. Y comenzamos entonces hablando acerca de las fuentes. En primera instancia permiten verificar un hecho histórico y se clasifican en dos. Tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Aquí tenemos un pequeño concepto, una señal que nos indica para identificar cuáles son los que pertenecen a cada uno de estos grupos. En cuanto a las primarias, dice, no están mediatizadas, no han sufrido modificaciones. En cambio, las secundarias es lo opuesto, son fuentes primarias procesadas por otra persona, es decir, que ya han sufrido modificaciones, han sido mediatizadas, dice, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles pertenecerían a este grupo de las primarias? Es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, acá, específicamente, cuando hablamos sobre encuestas, sobre entrevistas, cuadros de observación, lista de cotejos, diario de campo, los cuales son instrumentos de investigación que en alguna clase estaremos hablando más a profundidad sobre esto. Esos tipos de instrumentos son los que nos arrojan a nosotros información de primera mano. Es decir, directamente recibimos la información a través de este instrumento de las personas afectadas. Entonces, todos esos pertenecen o se pueden clasificar como fuentes primarias.
En cambio, las fuentes secundarias, como dice, es de tercera mano y están dentro de este grupo los libros de diferentes autores, las revistas, los periódicos, las páginas de internet, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya han sido mediatizadas y, como dice al otro lado de las fuentes primarias, han sufrido modificación. Obviamente esa información que antes era primaria fueron procesadas, y en el proceso siempre las cosas sufren algún tipo de modificación. ¿Sí? Hablemos sobre qué significa esto de acá, formato APA y MLA. Según las siglas en inglés, MLA significa Asociación del Lenguaje Moderno y APA, Asociación Psicológica Americana, de Psicología Americana. ¿Sí? Esa es la definición. Y como le dije hace rato, vamos a profundizar exclusivamente en la del lado izquierdo, APA. Vamos inmediatamente a hablar sobre algunos datos de presentación formal que es indispensable, que recomienda el estilo APA. ¿Sí? Cualquier trabajo académico formal o cualquier trabajo científico debe estar con estas características que estamos observando en este momento. En el ejemplo del lado izquierdo tenemos la hoja, ¿sí? Y está siguiendo según las características que nos plantea al lado derecho. 1. Papel tamaño carta. Tipo de letra Arial o Times New Roman. No es muy bueno mi inglés, así que van a disculpar. Cualquiera de esos dos tipos de letras, especialmente esto de acá está dentro de las opciones de tipo de letra cuando trabajamos en computadora, ¿verdad? Tamaño, 12 puntos, es decir, el tamaño de la letra número 12, espaciado interlineado a 2, sin espacio entre párrafos. Luego tenemos el alineado izquierdo, sin justificar, márgenes a 2.5, todo, como vemos en el ejemplo del lado izquierdo, la hoja está con margen de 2.5. Obviamente puede variar algún punto, ¿no? Como en el ejemplo que tenemos acá, 2.54, pero está dentro del rango de 2.5. Así también la sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Bueno, esas son las especificaciones, por favor. Hay que tomar en cuenta siempre todos estos datos. Hablemos acerca del estilo APA en relación a las citaciones, es decir, a la utilización de citas bibliográficas en un trabajo académico. Y hablemos en primera instancia sobre las citas directas e indirectas. En cuanto a las citas directas textuales, vamos a ir directamente observando qué característica tiene. Pero en primer lugar, es necesario aclarar que se refiere, este término directa, se refiere a que son citas que están mencionadas con las palabras exactas con las cuales fueron mencionadas por su autor. ¿Sí? A eso se refiere. Pero cada una tiene ciertas variaciones porque hay diferentes tipos de citas directas. En este caso es la directa o textual. Tenemos acá, por ejemplo, la cita está a partir de desde estas comillas que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos ahí unas comillas y termina con esta otra comilla. ¿Ya? Todo esto de acá es la cita del autor. Y posteriormente de las comillas vienen los datos, tres datos importantes. El apellido, Abernathy en este caso, posteriormente el año, 1964, y por último el número de página. En ese orden debe ir colocado estos datos que son importantes. Pero ahora quiero aclarar algo que es indispensable. Observan ustedes estos puntos que están acá, que ya lo he borroneado hace rato. Hay tres puntitos que están dentro de paréntesis, pero que también están dentro de las comillas. Esos tres puntitos quiere decir que este texto de acá, toda esta cita hasta aquí,
toda esta cita ha sido extraído de un párrafo de algún libro, pero que es consecutivo a un contexto que ha sido mencionado anteriormente. Eso significa estos 3 puntitos. Es decir, que esta parte de acá ha sido extraído de solamente de la mitad de un párrafo. Y que la información complementaria está anterior a esta cita que estoy utilizando. Estos 3 puntitos pueden ir antes o después de la porción que estamos utilizando en la cita bibliográfica, ¿sí? Según sea el caso, cómo lo estemos extrayendo nosotros de ese párrafo, ¿ya? Eso para aclarar. Estas son las características de la cita directa o textual. Vamos a ver el ejemplo de la cita directa corta. Aquí encontramos aquello que está marcado en verde es la cita bibliográfica que estamos utilizando, pero hay ciertas variaciones con el anterior ejemplo. Si observamos en la parte final de la cita bibliográfica, ¿sí?, tenemos el número de páginas solamente, pero antes de colocar la cita está el apellido del autor, aquí, el apellido del autor y el año. Obviamente está dentro de aquel pequeño complemento que se hace de presentación a la cita, ¿sí? Entonces, esas son características de la cita directa corta, ¿sí? Primero se menciona el apellido del autor y el año, y al terminar la cita, el número de página, en ese orden. Hablemos sobre la cita directa extensa o en bloque. Veamos algunas características acá. En primera instancia, vemos que este es un párrafo extenso, ¿sí? Y justamente consiste en eso. Se puede utilizar un párrafo entero como cita bibliográfica. Y cuando el párrafo es largo, obviamente, como el ejemplo que tenemos acá, se le llama cita directa extensa o en bloque. Pero tiene una particularidad, aparte de las que ya hemos mencionado anteriormente, donde se menciona también al final el apellido del autor, el año y el número de página que están al final. Y todo esto entre paréntesis. Bueno, aquí hay una especie de variación también entre las otras formas de cita directa, ¿verdad? Pero además de eso, tiene una particularidad que si nosotros recordamos en los primeros datos sobre presentación de trabajos académicos, sus aspectos formales, está a 2.5 el margen, etcétera, pero además habla de que se le debe dar a cada primera línea de párrafo unos 5 espacios. En este caso, es el inicio del párrafo, es la primera línea, sería esta de acá, esta, a la cual ya se le ha dado los 5 espacios, es decir, la sangría. Pero además de eso, como dentro de este párrafo estoy utilizando una cita en bloque, a toda la cita en bloque, como ven acá, si observan, todos están en la primera línea, a todas las líneas de esa cita en bloque le voy a dar 5 puntos de espaciado también, para diferenciarlo entre el texto que estoy escribiendo yo y la cita que estoy utilizando, ¿ya? Esas características hacen parte de la cita directa extensa o en bloque. Avancemos un poco más. Tenemos la cita no textual o indirecta. En este caso, ya especifiqué por qué se llama directa, pero no hemos mencionado por qué se dice indirecta. Se puede decir indirecta o paráfrasis, como en este caso de acá, que vendría a ser lo mismo. Hablemos sobre lo directo. Como dice acá, el plagio se define mejor
como una actividad deliberada, la copia consciente del trabajo de otro. ¿Quién dijo esto? Wells, 1998, página 78. Esa es la forma directa de citar, pero la forma indirecta es decir exactamente lo que dijo ese autor, pero con tus propias palabras, de modo que lleguemos a la misma idea, ¿ya? Como acá, obviamente, cuando hacemos una indirecta o paráfrasis, es necesario también darle el derecho de autor a la persona de quien es esa idea, como en este caso vemos que en la paráfrasis le da la autoría a John Wells, ¿no es cierto? Al principio lo menciona, dice John Wells afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente de lo que está haciendo. 1998. Como vemos acá, omitimos esto cuando hacemos una cita indirecta, pero eso no significa que mencionamos al autor y el año, ¿sí? Entonces, esa es la cita indirecta o paráfrasis. Hablemos ahora sobre la bibliografía. Hay datos muy importantes que debemos tomar en cuenta, y esto yo siempre lo recomiendo, que cuando estén leyendo su material teórico, de sus libros, páginas web, etc., debemos nosotros considerar guardar los datos de los lugares donde estamos sacando. En este caso, tenemos el dato del autor, si es que es en el caso de un libro que estamos consultando y estamos trayendo una cita bibliográfica que nos sirve para nuestro trabajo, guardemos el nombre del autor y el apellido, el año de publicación, ¿sí? El título del libro, eso es más que obvio, pero es necesario mencionarlo, la edición del libro y traducción en el caso de que el libro haya sido traducido al idioma que tú estás realizando tu trabajo. Posteriormente, lugar y editorial, ¿ya? Esos datos tenemos que considerar. Además, el número de página y, si es posible aún, el número de párrafo dentro de la página. Organización de la bibliografía. Dos aspectos a considerar. Se utiliza un manual de estilo. En este caso estamos hablando sobre el estilo APA. Arreglo más común es el orden alfabético por el apellido del autor, como lo veremos en este ejemplo. Casi en la parte final del trabajo de una monografía y de una tesis encontramos este apartado, referencias bibliográficas, donde colocamos todos los datos de los autores de los libros de donde hemos sacado todas esas citas bibliográficas que hemos utilizado en nuestro trabajo. Y como vemos acá, podemos enumerar 1, 2, 3, 4, 5, pero bien estos números pueden ser guiones o asteriscos o lo que ustedes quieran. El orden alfabético tiene que ver con la primera letra, ¿sí? La primera letra de cada uno de tus referencias. En este caso tenemos la I, P igual S, U. Como verán ustedes, está en orden según el alfabeto. Bien, los datos que también hemos pedido hace rato y que hemos especificado en la anterior diapositiva. Lista de fuentes bibliográficas. Bueno, podemos utilizar libros, podemos utilizar periódicos, revistas, páginas web, etc. ¿Sí? Pero quiero aclarar que es indispensable que nosotros podamos guiarnos por un porcentaje que es razonable. Un porcentaje razonable entre lo que es material impreso, material de fuentes
fidedignas o imprescindibles dentro de un trabajo académico, ¿sí? Podríamos manejar un porcentaje. En este caso, yo lo que recomiendo es un porcentaje del 70-30, es decir, 70% de material confiable o sea, muy confiable, como libros, periódicos, revistas, y un 30% de páginas web, ¿ya? Entonces, web. Vamos a poner acá un costadito para que podamos recordarlo. Solamente un 30% de página web, porque si todo nuestro trabajo se basa y se fundamenta exclusivamente en puras páginas web, pierde mucha credibilidad el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Así que por favor, recomendable, y más aún todavía si es que es un trabajo de tesis. Bien, veamos el orden de los datos que están según las referencias que hayamos utilizado nosotros. En cuanto a libro de un autor, tenemos los mismos datos que hemos mencionado anteriormente. Apellido del autor, coma, seguido de la primera letra del nombre del autor, punto. Luego el año de publicación, entre paréntesis, punto. Luego el título del libro, en este caso poesías completas. Luego se coloca el lugar o la editorial, el lugar, Buenos Aires, ¿sí? Aquí falta algunos datos, ¿verdad? Como por ejemplo, si es que tuviera traducción, pues también tendría que estar aquí ya lo que es traducción del libro, quién tradujo el libro, también el número de página y, si es posible, el número de párrafo. Luego vemos acá un libro en versión electrónica. ¿Cómo citar estos libros? Cómo organizar los datos de las citas bibliográficas que hemos utilizado en el cuerpo de la monografía o el marco teórico, como quieran llamarlo. Entonces tenemos aquí igual de la misma manera el apellido del autor, el nombre, aquí tenemos el nombre, aquí tenemos SF, en este caso dice sin fecha, eso significa sin fecha de publicación, porque estamos hablando de que se publicó en una página web, pero cuando no hay fecha de publicación se pone de esta manera entre paréntesis S.F. entre paréntesis para especificar que no hay fecha. En el caso, si es que hubiera, tendría que decir ahí, ¿verdad? La fecha exacta y el año en que se publicó. Qué sé yo, 23 de marzo de 1954, pongámosle, digamos, ¿no? En fin, posteriormente el nombre del libro, en este caso el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, hasta ahí. Posteriormente la dirección web, es decir, obviamente en primera instancia mencionan recuperado de y colocan toda la página web de donde se ha extraído esa cita bibliográfica. Por otro lado también tenemos, se volvió loco mi computadora. Periódicos impresos. Memoria del Mundo incluye 11 registros de Bolivia. En este caso tenemos, no encontramos el autor, quizás no era un artículo, no sé dónde fue extraído esto. La cuestión es que está siendo mencionado en primera instancia el nombre, o mejor dicho, el título, ¿sí?, del artículo de donde se extrajo. No está mencionando el autor, puede que no haya estado ahí, ¿sí? La fecha en que se publicó, en todo caso, el autor será la misma editorial, que en este caso viene a ser el periódico. La razón, página número 12. Y si es posible, el número de párrafo. Aquí falta, ¿no? De esa manera. Periódico online. De la misma manera, apellido del autor, la primera letra de su nombre. Aquí tenemos la fecha de publicación, 23 de noviembre del 2020. Posterior sigue el título,
Feria Internacional del Libro de Santa Cruz será semipresencial. Luego tenemos la editorial, la razón que se debía al periódico y posteriormente la página web de donde se extrajo. Entonces esos datos es necesario poder recuperarlo, poder tenerlo siempre, que acudamos y realicemos una investigación paulatinamente, ir guardando cada uno de estos datos, porque al finalizar el trabajo de monografía o el trabajo de tesis, saben que vendrá organizado de esta manera todos esos datos que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Bien, eso es todo por hoy. Te doy las gracias por haberte quedado a escuchar todo este video. Si te gustó lo que estamos haciendo acá en tu canal Lengua en la Pizarra, pues te invito a que le des pulgar arriba, y si es primera vez, pues que te suscribas ahí abajo. Conmigo es todo hasta ahora, nos vemos hasta la próxima.